El tema de hoy es, creo que de los más importantes que se podría tratar algún día en una iglesia. El tema de hoy, no para gloria mía, sino para gloria de Dios, es de los más importantes que podemos tratar. Porque así como la semana pasada hablamos de salvación, uno de los temas más importantes, hoy vamos a tocar el tema de la oración. Y hoy vamos a entender a través de la palabra del Señor por qué muchas veces nuestras oraciones no son contestadas. Pero lo primero que vamos a entender es ¿qué es la oración? ¿Por qué la importancia de la oración? Vamos a Mateo 26, del 36 al 44. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Hay que entender que la oración es importante cuando se hace de forma colectiva, pero lo más importante para nuestro crecimiento es la oración individual. Él estaba con todos los discípulos, les enseñaba, pero en este momento era necesario que él estuviera solo en la presencia de Dios. Quédense aquí y yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué nos está mostrando el Señor aquí? Que aún Jesucristo nuestro Señor, siendo Dios, siendo Hijo de Dios, siendo el que iba a redimir a todos, estuvo triste. Con más razón nosotros, que no tenemos ese poder divino que Él tiene, pero que con el esfuerzo de Él y con el respaldo de Él podemos llegar a tenerlo. Pero tenemos que entender que aún Él se entristeció. Entonces dice: sin embargo, quédense aquí, pero estén velando conmigo. Cuando Él le dice estén velando, quiere decir estén haciendo guerra conmigo. Cuando Él le dice estén velando, quiere decir estén orando aquí, que yo voy a estar orando allá. Por eso es que para evangelizar no debe hacerlo una sola persona. Podemos compartir la palabra, pero para nosotros entrar a un bar, a un prostíbulo, a cualquier sitio donde hay depravación, ahí lo que hay es un demonio, ahí lo que hay es un principado. La Biblia dice que nuestra guerra no es contra sangre, no es contra carne, sino principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de maldad. Nosotros no peleamos contra el vecino, nosotros no peleamos contra el que vende droga, nosotros no peleamos contra el pandillero, nosotros peleamos es con lo que está en ellos. Por eso si nosotros vamos a una guerra, tenemos que tener un respaldo, alguien que nos cuide la espalda. Nuestro Señor decía: yo voy a orar, pero a los demás le dijo: quédense ahí, pero a ellos le dijo: velad conmigo. Por eso es que la oración, cuando uno está orando por liberación, mientras alguien está orando, alguien tiene que estar al lado orando por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia dice: para el que es carnal solamente discierne lo de la carne, pero el que es espiritual discierne lo del espíritu. Y por eso hoy es importante que entendamos que si nosotros nos vamos a meter en el campo de la oración, vamos a entrar en guerra. Y nadie que se mete en una guerra entra desprevenido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la oración es un arma poderosa, la más importante que hay. Pero esta oración tiene que ser bien dirigida, tiene que saber cada persona cómo va a hacer esta oración. No es que hay alguien que está endemoniado, que yo voy a orar y simplemente se sanó. Hay que ver cómo estoy yo, hay que ver cómo estoy respaldado también. Entonces Él dice: velad conmigo. Pero también dice algo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí está el problema con nosotros, que nosotros decimos: Señor, yo quiero una esposa, 1,70 m, rubia de ojos verdes, que tenga una herencia, que viva cerca de mi casa, que le guste el fútbol, si a mí me gusta el fútbol, que no hable casi, que no me dé cantaleta. Entonces nosotros condicionamos a Dios. Un error en el pueblo cristiano es que se ha dicho mucho tiempo: tienes que orar con detalles.
Es que se ha dicho, tú tienes que ser específico con la oración. Si tú quieres un carro, pídele un carro. Y cuando mi esposa y yo comenzamos en el Evangelio, queríamos una casa. Y mi esposa decía, Señor, regálame una casa así sea chiquitica. Y nos regaló una casa de un solo cuarto. Y durante muchos años, como 8 años, la casa tuvo un solo cuarto. Entonces nosotros decíamos, eso es lo que está pasando, que nosotros pedimos pequeñito, hay que pedir en grande. Tienes que pedirle al Señor detalles, el color de la casa, tienes que pedirle esto. Y resulta que eso no es así. Porque si la voluntad de Dios es que nosotros hubiéramos tenido un solo cuarto, así le pidamos 10, Él va a dar 1, porque es lo que se haga según su voluntad. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Si es posible, pasa de mí esta copa. Hay personas que dicen, pero Él tuvo miedo. Claro, porque es que Él era 100% hombre, pero 100% Dios. Y su parte humana sentía lo mismo que nosotros, pero con una diferencia. Que si a nosotros nos castigan por lo que hicimos nosotros, de pronto por lo que hizo otro, pero tener que recibir el castigo de todos los que nacieron antes de Él, de todos los que vivieron con Él y de todos los que venían, eso no es fácil, eso no es sencillo, en la carne humana, porque es que las sectas dicen, no, pero es que Él vino como un espíritu, como un ser de luz, Él caminaba y no dejaba huella, dicen los sectas. Entonces, que Él no caminaba. Pero si Él no caminaba y era luz, entonces esa sangre que nos borró, que borró nuestros pecados, no tendría validez. Un fantasma no bota sangre. Entonces Él sí fue 100% humano y Él tuvo temor. Pero a pesar de eso, ¿qué dijo Él? Que no sea lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. Muchas veces queremos un trabajo. Muchas veces queremos familia. Muchas veces queremos una casa, una herencia, la pensión que no ha salido y lo queremos en nuestro tiempo. Hay muchas veces que uno ve que están orando, Señor, que se haga el milagro, ahora Señor, ahora Espíritu Santo, tócalo, ahora Espíritu Santo que se levante, ahora. Estamos ordenándole a Dios cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Tócalo, Señor, al que está allá, tócalo, Señor, al que está allá. Muchas veces nosotros queremos obligar a Dios a que Dios haga las cosas como nosotros queremos. Pero la Biblia dice en Jeremías que Dios sabe los planes que tiene para nosotros. Y son planes de bendición. Y son planes de paz. Y no son planes de muerte. Y muchas veces decimos, Señor, sigo en este trabajo, Señor, y no me levantas. Señor, yo me he esforzado. Señor, yo he estudiado. Señor, ¿por qué subió como jefe el otro y debí ser yo? Señor, ¿por qué al otro le aumentaron el sueldo cuando debí ser yo? Yo me esforcé más. Porque Dios te quiere en esa condición. Vemos un ejemplo de una oración contestada, pero no como la persona quería. Porque Dios responde, pero a veces responde no como nosotros queremos, sino como no queremos. ¿Quién no ha escuchado del apóstol Pablo? La mayor parte de los libros lo escribió el Espíritu Santo a través de Pablo. La mayor evangelización se hizo a través de Pablo. Pablo fue llevado al tercer cielo. Y cuando Pablo oró, Dios le dijo, no, Señor, confórmate. No te lo voy a dar. Y se lo dijo. Pablo fue llevado allá al cielo. Él dice, yo conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo. Y cuando estuve allá vi todas estas cosas. Y resulta que dice la Biblia que en él entró un aguijón. En Pablo, y los que estudian el aguijón, los teólogos comienzan a decir qué sería. De pronto era que convulsionaba, de pronto era un demonio que entraba y le hacía algo espiritualmente, pero lo atormentaba. Y un hombre de Dios que no necesita ser probado, porque Pablo, ¿cuántas cosas no le hicieron? Lo quemaron, lo apedrearon, lo mordió una serpiente, naufragó varias veces, ya tenía una fe probada. Y podemos decir, ¿para qué el Señor va a permitir eso si ya sabemos la fe de Él? Y resulta que cuando Pablo dice, Señor, quítame este aguijón, dice que en 3 ocasiones le oró a Pablo. Y yo me imagino que Pablo no oraba como oraba la mayoría de nosotros. Señor, me quedan 10 minutos, te tengo 5 minutos para ti para orar. Yo me imagino que cuando Pablo oraba bastante tiempo. Y dice que 3 veces oró. Y yo me imagino que esa oración iría con ayuno, iría con vigilia, iría con una cantidad de cosas. Y sin embargo Dios, dice Pablo, me dijo que no me iba a sanar. Entonces sí respondió la oración. Muchas veces decimos, Señor, tú no respondes mi oración. Muchas veces sí la responde, pero dicen no.
Entonces, ¿qué pasa? Oh Señor, no permitas esta situación. Sí la voy a permitir. Y nosotros decimos, pero yo oré para que esto no pasara. ¿Y por qué pasó? Porque era la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa con Pablo? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué vino a entender Pablo? Que lo más importante no es lo que nosotros le pidamos a Dios, sino lo que Dios quiere para nosotros. Pablo era necesario para la obra de Dios con ese aguijón. Y así con ese aguijón pudo hacer todos estos libros. Y así con ese aguijón pudo evangelizar y hacer tantas iglesias. Por eso es que Pablo se conoce como el apóstol por excelencia. Él fue abriendo iglesias. A diferencia del misionero que abre una iglesia y deja encargado a alguien y no regresa, el apóstol siempre está pendiente. El apóstol de esos tiempos. Entonces a Pablo sí le respondieron. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, tengo un pleito con una empresa, no me ha liquidado. Señor, tengo 6 meses, tengo 1 año, 2 años y no me liquidan, Señor. Y resulta que el Señor dice, es que yo te quiero así. ¿Qué pasó con Jacob? Abraham, Isaac, Jacob. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob peleó con el ángel de Jehová. Y Jacob fue el que hizo 12 hijos y cada hijo hizo una de las tribus. Y de esas 12 tribus salió el pueblo de Israel. Y cuando nosotros miramos a Jacob, peleó con el ángel. Y dice la Biblia que la punta del ángel tocó la articulación sacrocoxigia de él y enseguida se le dislocó y quedó chueco. Y nosotros decíamos, y ese es el patriarca, así chueco, así Dios lo usó. Entonces muchas veces nosotros decimos, Señor, yo te sirvo cuando me deje el empleo que estoy esperando. Señor, yo te sirvo cuando me sanes de esta enfermedad. Señor, yo te sirvo cuando haya prosperidad en mi negocio. Y resulta que el Señor dice, yo quiero que me sirvas así como estás. Entonces, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Lo que él estaba necesitando, que hicieran guerra por él, era durmiendo. Dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Esta es la única cita donde la Biblia dice cuál es el tiempo mínimo que debemos orar, 1 hora. Así que ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor? No quiere decir que si apenas tuve tiempo de orar 50 minutos está mal. Pero hay que sacarle tiempo al Señor. ¿Cuánto dura una novela? Yo creo que dura como 1 hora. ¿Cuánto dura una película? Dura 2 horas. ¿Cuánto dura un partido? Demora 1 hora y media. El Señor dice, por lo menos 1 hora no habéis podido velar conmigo. 1 hora. Y a veces decimos 15 minutos, Señor, están orando, ya llevan 10 minutos, Señor, y ya estoy cansado. Entonces tenemos que entender que el Señor dice, por lo menos 1 hora. Y el Señor les dice una cosa, velad y orad. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, para que no entréis en tentación. La gente dice, Señor, yo estoy teniendo debilidades, yo veo a las mujeres que no son las mías y me vienen pensamientos. Señor, yo veo un dinero que no es el mío. Señor, yo quiero hacer esto. Señor, yo quiero volver al trago. Cuando a alguien le está pasando eso, pregúntese cuánto tiempo está orando. Cuando alguien está entrando en tentación, hágase la pregunta, ¿cuánto tiempo le está dedicando a Dios? Entonces dice la Biblia, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Ahora que la hermana estaba entonando el salmo en forma de alabanza, dice, así como el ciervo brama por las aguas, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nuestro espíritu quiere buscar a Dios, pero el alma y la carne no quieren. Pero cuando nosotros alimentamos al espíritu con la palabra del Señor y con oración, el espíritu se vuelve fuerte y sujeta a la carne. Pero cuando nosotros, en vez de orar, en vez de leer la Biblia, estamos leyendo una revista, estamos leyendo el periódico, estamos haciendo crucigrama, estamos viendo en el Facebook cuál es la última noticia, pero no alimentamos el espíritu, sino que alimentamos la carne es la que sujeta al espíritu. Y la carne dice, no Señor, hoy no vamos a orar, hoy vamos a ver televisión, hoy vamos a dormir, hoy vamos a ver el fútbol, hoy vamos a comer lo que queramos, hoy es fiesta. ¿Por qué? Porque la carne está dominando al espíritu. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que en el libro de Romanos que hay una lucha que está en la mente. Y en esa lucha es lo que representaban en los muñequitos, un muñequito malo y un muñequito bueno. Y el muñequito bueno decía, haz esto. Y el malo decía, no, ¿para qué vamos a hacer esto? Y eso pasa en nuestra mente. La primera guerra se da en la mente. Y nosotros tenemos la posibilidad de coger hacia un lado o coger hacia el otro.
estudiando la palabra, metiéndonos en oración, fortalecemos el lado espiritual. Pero alimentando la carne, por eso la Biblia dice, los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro Señor dice, otra vez se fue a orar, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pero muchas veces nosotros decimos, Señor, no, Señor, yo no acepto eso. Entonces dice, fue a orar por segunda vez, vino otra vez y los halló durmiendo nuevamente. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Sueño puede ser cansancio, pero sueño también puede ser lo que nosotros soñamos, lo que nosotros nos hace fantasear y alejarnos de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender a pedir es en la voluntad de Dios, no en la voluntad nuestra. ¿Qué le dijo él? Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya. Dijo, definitivamente 3 veces he venido y están durmiendo. Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Qué podemos ver en todo esto? Que el modelo de oración lo vemos aquí. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que orar? Primero vamos a saber qué es la oración. Una oración es una comunicación con Dios. Pero esta comunicación no quiere decir que esté funcionando, no quiere decir que todo el tiempo esté bien. Nosotros podemos llamar a alguien por celular y se cae la señal. Yo puedo estar hablando y no me doy cuenta que al otro se le cortó la llamada. Eso puede estar pasando en la oración. Hay gente que dice, yo creo que mi oración no pasa del techo. Muchas personas usan esa expresión y es que muchas veces Dios no está escuchando nuestra oración. Hay muchas veces que la gente está orando, pidiendo, hablando y Dios no está escuchando. La Biblia dice que Dios está en todas partes. La Biblia dice que Dios oye todo. Pero una cosa es oír y otra es escuchar. Alguien puede estar dándonos una cantaleta y nosotros estar al lado y estar pensando en otra cosa. La Biblia dice también que depende de nuestra condición, Dios escucha o no nuestra oración. No que Él no sepa que estamos hablando, sino que no le presta atención. Entonces, oración es hablar. Pero el hecho de que dediquemos una hora a orar no quiere decir que la cosa esté funcionando. Una de las partes de la oración es hablar, otra de las partes de la oración es escuchar. Puede ser la voz, que alguien la oiga directamente. Puede ser un pensamiento que viene a nuestra cabeza y nuestro corazón. Ah, Señor. Puede ser que a través de la Biblia, cuando estamos orando también y leemos la Biblia, vemos la respuesta. Hay un tiempo para hablar. Señor, yo necesito esto. Señor, yo necesito esto. Señor, me está pasando esto. Pero hay un tiempo en el que debemos callar. Hay un tiempo en el que debemos cerrar los ojos y decirle, Señor, háblame. Señor, dime lo que tú quieres que yo haga. O sea, no solamente es hablar, porque sería un monólogo. Monólogo es cuando alguien hace una obra de teatro, por ejemplo, y comienza a hablar una sola persona y todo el mundo escucha. Pero esto es un diálogo, o sea, entre dos. Entonces, ¿qué pasa con la oración? La oración es hablar con Dios. Pero hay que saber, hay varias características para que esta oración sea eficaz. Porque si no, yo les puedo decir, oren todo el tiempo. Para que Dios nos escuche, tiene que haber unas características. Primero, saber que son dos vías. Yo le hablo, Él me escucha. Él me habla, yo le escucho. Pero si Él me habla y yo no escucho, esa conversación no se va a repetir. ¿Qué le pasó a Samuel? ¿Qué le pasó a Saúl? Dios le dijo, destruye ese pueblo. Y cuando Él lo destruyó, qué ganado tan bonito, se lo trajo de regreso. Y ese ganado, no, yo se lo traje al Señor. A ti el Señor no te ha pedido eso, le dijo el profeta Samuel. A ti el Señor te pidió que destruyeras eso. Obediencia quiero y no sacrificio. Esa es la clave. Obediencia. La cuestión no está en que yo me ponga de rodillas 2 horas, pero el Señor me hable y yo no haga caso. No sirve. La clave está en la obediencia. Entonces, es entre dos. Hay que saber que Dios, cuando da algo o cuando no da algo, es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien.
para los que conforme a su propósito han sido llamados. Romanos 8:28. Si yo sé que Dios tiene lo mejor para mí y Él me lo da, es porque eso me conviene. Y si no me lo da, no me conviene. Por eso muchas veces esa mujer que el tipo está esperando para casarse y piensa que es con esa señora y tiene que ser esa, y esa no te conviene, Dios te la quita. Y mucha gente se aparta y dice, no, porque yo tenía una novia y yo pensé organizarme con él y no se dieron las cosas. Entonces por eso no voy más a la iglesia, porque Dios no fue capaz de retenerme eso. O lo hacen en sus fuerzas. Ahora van donde el brujo y el brujo tiene que traer a la mujer amada. Entonces, esta es la voluntad de Dios. Otra cosa, orar no es solamente hablar. Mateo 6:7 dice, y cuando oren, no hagan vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus muchas palabrerías serán escuchados. Yo hacía el rosario y yo cogía una y otra y otra y otra y otra. Y resulta que cuando alguien me confronta con la Biblia, pero es que aquí dice que no hagas vanas repeticiones, no importa, estoy orando. Pero orar, repetir 20, 50, 180 veces algo, eso no es orar. Si uno tiene a alguien que le está dando cantaleta, uno lo que hace es que no escucha eso. Entonces dice, tú cuando ores, hazlo en la intimidad, hazlo en tu cuarto, que nadie te escuche. Y cuando tú ores a tu Padre que está en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Entonces lo más importante es la intimidad con Dios. Que hagamos una oración aquí es importante, pero más importante es la oración que cada uno de nosotros hace en su casa. Y no es sacar una carta y leer y repetir. Hay formas de orar. Hay una forma de orar que es con nuestras palabras y hay otra forma de orar que es repetir, o sea, que es declarar la palabra del Señor. Si estamos asustados, y el Salmo 3 dice que Él es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte alto. Eso es declarar la palabra. Si yo estoy asustado y vienen temblores, entonces el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Todas esas cosas. Estamos angustiados, estamos alegres. Dice Santiago, hagan oración, alabanzas, ayunen, pero declarar la palabra. Pero no es que yo voy a coger el Padre nuestro que estás en los cielos, otra vez, Padre nuestro que estás en los cielos, como los 1000 Jesús. Una amiga me dijo, te tengo la oración más poderosa, 1000 Jesús. ¿En qué consiste? Repetir Jesús 1000 veces. Eso tiene un poder. Entonces eso no es hablar con Jesús. Hablar con Jesús es decirle, Señor, Dios, toda oración tiene que ser dirigida a Dios en el nombre de Jesucristo. Dios tiene para nosotros planes, como le decía Jeremías 29 dice, los planes que tiene para nosotros son de paz. Pero les tengo una clave aquí, y esto va a ser motivo de controversia. ¿Quién tiene que orar? Es la pregunta. ¿Quién puede, quién debe orar? Solamente los hijos de Dios. Los demás no pueden orar. Y usted dirá, ¿y si alguien se arrepiente? Si alguien se arrepiente, acepta a Jesucristo, se vuelve hijo de Dios, solamente los hijos pueden orar. Lo dijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué están diciendo? Que Él es mi Padre y que yo soy su Hijo. Padre nuestro. Dios tiene una responsabilidad con sus hijos. Y todo el que es hijo, y todo el que Él acepta como hijo, a ese es a quien Él tiene la responsabilidad. Ustedes no se pueden hacer cargo de los niños que están allá afuera, aunque pueden ayudar a un niño que otro. Pero lo que ustedes tienen, si les alcanza para uno, es para el hijo suyo, no para el del vecino, no para el que está en la otra cuadra. La responsabilidad de ustedes es con los hijos suyos. Dios tiene responsabilidad con sus hijos. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si una persona no acepta a Jesucristo, no es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, esa oración no es escuchada, porque no es su hijo. Y la gente dice, todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas. Dios hizo los montes, Dios hizo las aves, Dios hizo los animales, Dios creó al hombre, pero solamente es padre del que acepta a su hijo.
Si alguien no acepta a Jesucristo, no es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, no puede orar, a no ser que se arrepienta. Primera de Juan 3:22 dice: y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier cosa que pidamos la vamos a recibir. Cualquier cosa, porque guardamos sus mandamientos. Si Dios nos da una ley, en la Biblia, si Él nos da un manual de instrucciones y nosotros no lo cumplimos, no somos hijos de Dios. Porque hijo es el que hace la voluntad del Padre. Y aquí dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si lo que nosotros estamos haciendo no está bien delante de Dios, no le estamos agradando. Y si no le agradamos, no va a responder nuestra oración. Entonces, Primera de Juan 5:14 dice algo. Aquí ya comenzamos a entrar en tema. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros oremos y pidamos, tengamos confianza que eso se va a dar. ¿Pero por qué? Porque si pedimos alguna cosa que sea conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que aquí está diciendo que es la voluntad de Dios, no la voluntad mía. Señor, tengo la situación difícil, pero que me gane el baloto, Señor. Señor, tengo la cosa difícil, pero que me encuentre una caleta, una huaca. Aquí dice, si es su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El apóstol Pablo nos da la clave. Ustedes oran y no saben qué pedir. Pídanle al Espíritu Santo de Dios que les muestre cuál es la voluntad del Padre. Y si ustedes se ponen de acuerdo con Él y piden según su voluntad, entonces Él nos va a escuchar. Y si no se escucha, nos va a dar cualquier cosa que le pidamos. Entonces la clave al orar es primero buscar cuál es la voluntad de Dios. Y segundo, pedir esa voluntad. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo soy débil, pero cuando yo soy débil, soy más fuerte. Porque ya no son mis fuerzas las que me llevan, sino las de Dios. Por lo tanto, yo me glorío en mis debilidades. Quiere decir que cuando tenemos plata, que cuando tenemos salud, que cuando tenemos una novia o los que tienen el novio o les está yendo bien en el negocio o cualquier cosa está prosperando, nos olvidamos de Dios. Pero cuando nos comienza a ir mal, es cuando nos arrodillamos ante Dios, es cuando comenzamos a orar y es cuando Dios entonces comienza a moldear nuestro carácter. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Yo me glorío en mis debilidades. O sea, yo me glorío porque no tengo dinero, yo me glorío porque estoy enfermo, yo me glorío porque entonces el que me sostiene es Dios. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que entender el concepto de prosperidad. El mundo está hablando de algo que se llama motivación y está hablando de algo que se llama prosperidad. En estos días me puse a revisar un video que me mandaron y al revisar eso entré en la página de alguien que dice: yo era un productor famoso en la televisión en Colombia, de los más reconocidos, pero yo sentía un vacío. Y en ese vacío que yo sentí, un día yo decidí viajar en moto por toda Colombia, descansar un mes. Y mientras yo llegué a un pueblo alejado, había un pescador. Y ese pescador tenía 17 hijos. Y él era feliz. Y él y el compañero de viaje, cada uno iba en moto, iban cargando dulces. Y le regalaron un dulce a la niñita. Y la niña puso una cara de felicidad que él la tomó. Y como él es fotógrafo, cuando llega a Bogotá y comienza a revisar todas las fotos, se da cuenta de la alegría de la niña y él se sintió gozoso. Pero comenzó a revisar un poquito antes las fotos y encontró que la niña estaba muy triste. Y él llegó a la conclusión que un dulce era la causa de esa felicidad y comenzó a repartir más dulces. Y tiene campañas. Y él mostraba que a la gente le enseñan en la universidad, en el trabajo, que hay que ser prósperos, que hay que tener dinero, que hay que ser buenos en nuestro trabajo y que esa es la felicidad. Pero él entendió en su manera de ver que la felicidad era ayudar a otras personas. Y él hacía un dibujo. Él decía: aquí estamos nosotros y este es nuestro motivo en el mundo por el cual vinimos. Y hay un vacío y ese vacío es ayudar a las personas.
Y resulta que él está equivocado, porque él piensa que puede llegar a lo que el hombre, a su principio, para lo que Dios lo creó, ayudando a los demás. Y resulta que la Biblia nos muestra que ese vacío no es ayudar a los demás, es aceptar a Jesucristo. La Biblia dice que nosotros estamos separados de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Aunque Dios a todos nos creó, de la gloria de Dios todos fuimos desaparecidos, como si Dios cogiera el testamento y nos borrara a todos. Estábamos de pelea con Dios. Pero dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos perdimos el examen. Pero dice la Biblia que como aceptamos a Jesucristo, pon el otro capítulo que sigue, el versículo. Entonces, como nosotros aceptamos a Jesucristo, ¿qué pasa? Jesucristo es el que nos reconcilia con Dios. O sea, Jesucristo es el puente para llegar allá. Entonces hay personas que dicen, yo hago muchas obras, yo ayudo a los demás, yo me entrego por los demás. Si no aceptamos a Cristo, no hay nada. Lo que hablábamos la vez pasada, la justificación, la gracia, la redención, todo eso es por Cristo. Y a ese hombre le pasó lo mismo que el apóstol Pablo cuando llegó a un pueblo y habían hecho una estatua. Y esa estatua ellos adoraban a un Dios y ni siquiera sabían quién era. Ni siquiera sabían cómo se llamaba y pusieron al Dios desconocido. Y él le dijo, el Dios que ustedes adoran es el que yo les estoy predicando. A Dios, para llegar a él a través de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que todo lo que pidamos tiene que ser en la voluntad de Dios. Si nosotros pedimos en la voluntad de Dios, nos va a dar todo lo que Él quiera. ¿Cómo sabemos cuál es su voluntad? En oración. Ahora, la oración se puede hacer de muchas maneras. A través de la oración, nosotros vamos a conseguir lo que la gente llama un milagro. ¿Qué es un milagro? Si yo quiero un café especial y lo venden en Sincelejo, y yo cojo un carro y voy a Sincelejo, yo lo habré hecho con mi propio esfuerzo. Si yo quiero un pescado el más grande y yo voy, yo lo consigo. Otras personas también lo pueden hacer. Pero para que ocurran cosas extraordinarias, la oración es la que tiene el poder para hacer eso. Vemos ejemplos. Por ejemplo, Noé recibió los planos del arca. Moisés, salvar al pueblo del mayor ejército que había en esa época, los egipcios. Elías, cayó fuego del cielo. Puede caer un relámpago, pero que caiga exactamente ahí. David derrotó a un gigante, él era un muchacho de 15 años, para derrotar a un tipo como de 3 metros. Todas esas cosas pasaron ahí. Pero para que esa oración funcione, tienes primero que obedecer a Dios. Deuteronomio 28:15 dice, si no obedeces al Señor tu Dios, vendrán sobre ti maldiciones. La gente dice, yo estoy buscando a Dios y me va mal. Yo estoy buscando a Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? Importante, la sinceridad. El Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiera yo albergado maldad, el Señor no me hubiera escuchado. Entonces, una persona que está haciendo cosas malas y quiere que Dios lo ayude, el sicario que está matando gente y se le enferma un hijo y quiere que Dios se lo ayude, Dios lo ayuda si la persona se arrepiente. Por eso la clave está en 2 de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, yo los perdonaré, sanaré su tierra, y mis oídos estarán abiertos, y mis ojos atentos a la oración que se haga en ese lugar. Aún el sicario, el asesino, si se arrepiente, Dios le escucha. Pero si no se arrepiente, si no se convierte de su mal camino, Dios no va a escuchar esa oración. Y hay gente que dice, llevo años orando. Ahora, ¿dónde está la diferencia entre que Dios responda positivamente o Dios responda negativamente? No lo sabemos. Pero nuestro deber es orar. Pasa lo mismo como cuando uno evangeliza. Uno le comparte a una persona, uno le dice, mira, Dios es el que puede solucionar tu vida, Cristo es la salvación. Uno no sabe si la persona se va a convertir o no,
pero uno da la palabra. Lo mismo pasa con la oración. Nosotros tenemos que orar y ya Dios es el que va a decidir si responde esa oración o no. Entonces, a veces las personas pedimos, todo nos ha pasado, y no recibimos porque pedimos mal. Santiago 4:3 dice: piden para sus deleites, piden para sus concupiscencias. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Que nosotros tenemos que pedir, pero pedir para gloria de Dios. Ahí está la importancia. Cuando nosotros oremos, todo lo que pidamos tiene que ser para glorificar a Dios. Señor, yo quiero que me des la mejor voz para que todos me admiren. Señor, yo quiero mejor tocar este instrumento para que todos me admiren. Señor, yo quiero ser el mejor predicador para que todos me admiren y me inviten y yo viaje. Eso no es para glorificar a Dios. Pero cuando nosotros pedimos para exaltar el nombre de Dios, ahí es cuando Dios va a responder. En la oración, aún en la oración, se muestra cómo es nuestro carácter. Si tenemos ego, vamos a ser como el publicano o el fariseo, pues estaba el publicano. ¿Qué decía el fariseo? El publicano estaba arrodillado. Dice la Biblia que estaba mirando al suelo, o sea, le daba hasta pena mirar al cielo, miraba hacia abajo. Y arrodillado decía: Señor, yo soy un pecador, perdóname, Señor, yo te necesito. Pero ¿qué decía el otro? Señor, gracias, porque yo no soy pecador. Yo no soy como este que es ladrón. Él roba porque necesita, pero yo no necesito. Señor, gracias, porque yo soy buena gente, porque a mí me admiran. Gracias, yo no soy malo como este. Gracias, Señor. Entonces, hasta en eso se ve el ego de nosotros a veces. El ego es de las peores cosas que puede haber. Aún el cristiano tiene que cuidarse del ego. Porque si yo hago una prédica y alguien me dice: ¿qué palabra diste? Yo puedo decir: sí, tremenda prédica, yo soy un tremendo predicador. ¿Te gustó la prédica? Para que me digan más. Y uno muchas veces en el trabajo hace lo mismo. ¿Te gustó lo que yo hice? ¿Te gustó? Cierto que son buenísimas. ¿Te gustó lo que yo hice? ¿Te gustó cómo pinté? ¿Te gustó cómo hice eso? Entonces nosotros tenemos que cuidarnos hasta de eso en la oración. Señor, yo reconozco mi condición y que todo lo que tengo es por ti. Entonces tenemos que cuidarnos de todo eso. Tiene que haber sinceridad. Dice Lucas 18:1. Nos dice: tienen que estar orando siempre sin desmayar. Y tenemos que pedir algo importante. Todo lo que pidamos tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Juan 14:13. Dice que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él los dará. Juan 14:13. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Que no es para pedir para que Dios me haga a mí mejor, para que Dios me dé. Todo lo que pidamos es para la gloria de Dios. Lo otro que tenemos que entender es esto. La palabra del Señor dice en Hebreos 4:14. Jesucristo es el sumo sacerdote. Hebreos 4:14 al 16. Jesucristo es el sumo sacerdote. Entonces dice aquí que gracias a ese sumo sacerdote nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Como fuimos destituidos de la gloria de Dios, no podíamos llegar a Dios. Teniendo un gran sumo sacerdote, sumo es el máximo. Teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué dice el 15? No tenemos uno que no se compadezca de nuestras debilidades. Él sabe que somos débiles, pero Él habla delante de Dios: Señor, perdónalo. Señor, yo morí por Él. Señor, yo me sacrifiqué por Él. Señor, Él está haciendo el intento. Porque dice que Él no desconoce nuestra condición, porque Él también fue tentado igual a nosotros. ¿Y qué dice el 16? Acerquémonos al trono de la gracia. Antes nosotros no podíamos llegar a Dios, pero a través de Cristo, que está intercediendo, ahora sí podemos llegar ante el trono de la gracia. Y si llegamos allá, ¿para qué? Para que Él nos dé socorro. Él va a responder nuestra oración porque Él está allá arriba intercediendo por nosotros. Entonces, la oración no es una sugerencia de Dios, no es una petición, es una orden.
Segunda de Samuel 22:4 dice: invoqué a Jehová. Segunda de Samuel 22 también es el mismo Salmo 18. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. 22:42, ese mismo, pero el 22:42. Ustedes me dirán, pero es que cualquiera puede orar. No solo oraron, sino que clamaron, y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no los oyó. O sea que aquí está diciendo que mientras el impío no se arrepienta, puede estar orando y ni siquiera Dios va a escuchar eso. Y la gente dice, pero es que Dios nos escucha a todos. Él escucha, pero Dios no le presta atención al que es impío. Esta gente estaba tan mal, tan desesperado que clamaron, pero nadie los salvó, ni siquiera Dios, dice ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una orden que nosotros tenemos que clamar a Dios. La gente le puede dar diferentes nombres. Algunos dicen invoqué a Dios, como el Salmo 17:6. Por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Dice la palabra en el Salmo 17:6. Quiere decir que él está diciendo, Señor, yo sé que tú me vas a escuchar. Yo te he invocado, tú me oirás. Este hombre está orando. No dice oración, pero él está invocando a Dios, él está orando. Nosotros podemos orar en todo tiempo. La Biblia dice que en todo tiempo tenemos que estar orando. Si estamos trabajando, tenemos que estar haciendo una guerra mental. Si estamos cocinando, si estamos haciendo algo, si estamos montando bicicleta, lo que estemos haciendo, nosotros podemos estar hablando con Dios. Eso es hablar. Si nosotros tenemos un celular y tiene buena señal, podemos ir viajando y podemos ir hablando. Lo mismo pasa con Dios. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Tenemos que aprovechar. La gente que se muere ya perdió esta oportunidad. Y hay gente que dice, no, le hacemos una misa. Y él sale del, ¿cómo es que le llaman? Del purgatorio. Búsquenlo, busquémoslo mientras estemos vivos. Después no habrá oportunidad. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Colosenses 4:2. Hay que perseverar en la oración. ¿Qué es perseverar? Orar, Señor, para conmover a Dios. Y usted dice, no, pero es que a Dios no lo puede cambiar nada. Jesucristo nuestro Señor nos da un ejemplo. Mateo 26:41. Mateo 26:41 es el ejemplo de la viuda y el juez injusto. Y Jesucristo, para mostrarnos cómo debe ser la oración, esta es perseverar en oración, con acción de gracia. Esto es una de las partes de la oración. Cuando oremos, démosle a Dios gracias. Señor, gracias por lo que me has dado. Si es un plato de arroz apenas con huevo, gracias, Señor. Muchos ni siquiera lo tienen. ¿Qué dice en Lucas 18:1? Él nos da el ejemplo de cómo debe ser nuestra oración. Dice que hay una mujer viuda. Viuda quiere decir que no tenía recursos. Y había un juez, Lucas 18:1, y había un juez injusto. Y este juez no ayudaba a nadie. Y la Biblia dice, esto dice, orad siempre y sin desmayar. Y este es el ejemplo de la viuda. Ponte el 2. Y la viuda le insistió tanto al juez, dice aquí, ni le tenía temor a Dios ni a los hombres. Pero la viuda todos los días iba, me imagino que iba en la mañana, iba en la tarde, iba en la noche. Juez, hágame justicia. Juez, hágame justicia. Pon el 3. Hazme justicia. El 4, ¿qué dice? Llegó el momento en que él se aburrió. Al principio no quiso, pero ella insistió. Así tiene que ser nuestra oración. Al principio Dios espera, pero hay que seguir insistiendo. Y dijo él, no le temo ni a Dios, ni tengo respeto al hombre. ¿Qué dice el 5? El 5. Entonces, ¿qué dice él? Le voy a hacer justicia antes que esta mujer me agote la paciencia. Esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Nuestro Señor pone como ejemplo esto. Si nosotros oramos, hagamos como esta mujer.
En la mañana, Señor, necesito esto. En la tarde, Señor. En la noche, Señor. En la madrugada, Señor. Hasta que llegue el momento en que Dios responde. ¿Qué pasó con Daniel? El ángel le dijo, desde el momento en que te dispusiste a orar, ni siquiera comenzaste a orar, desde que te dispusiste a orar, yo respondí tu petición. Pero vino el príncipe de Persia y comenzó a hacer guerra con Gabriel. 21 días demoró. Y yo me imagino que eso fue oración mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. Y el ángel peleando. Entonces, ¿qué tenemos que entender de todas estas cosas? Que tenemos que insistir en la oración. Confiemos en que Dios nos está escuchando. La Biblia dice, Señor, tú conoces, dice el salmista, tú conoces mis pensamientos. Y antes que bajen a mi boca, ya tú lo sabes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que insistir. Jesucristo le dijo a los apóstoles, recibirán poder cuando descienda el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Qué hicieron ellos? Se fueron para aposento alto y se metieron en ayuno y oración. Oración, 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 oración. Y Dios derramó el Espíritu Santo. ¿Queremos al Espíritu Santo en nuestra vida? Tenemos que meternos en oración como ellos. ¿Queremos la llenura del Espíritu Santo? Tenemos que hacer eso. El apóstol Pablo, con todo y que sabía que tenía el respaldo de Dios, en Romanos 15, 30 y 32, le dijo a los hermanos, tienen que estar orando porque yo voy a evangelizar. O sea que si nosotros no oramos, estamos entorpeciendo la obra de Dios. Y ustedes dirán, pero si es la voluntad de Dios se va a hacer. Pero muchas cosas Dios las hace por nuestra oración intercesora. Por eso, creo que a alguno, o a más de uno, o a muchos les habrá pasado, que uno está orando y de pronto Dios le pone en la cabeza a otra persona. ¿Por qué? Porque Dios está pidiendo que oremos, que intercedamos por esa persona. Entonces, si nosotros dejamos de orar a lo que Dios nos está mandando, estamos entorpeciendo la obra de Dios. Y el apóstol Pablo lo sabía. Romanos 15, del 30 al 32, él les está diciendo, tienen que orar, porque yo voy a seguir evangelizando. La oración es tan importante que Santiago 5, 14 al 15 dice, declara sanidad física por la oración de fe. Alguno está enfermo, llame a los ancianos, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y Dios lo sanará, y si tiene pecados, le serán perdonados. Entonces, la oración de intercesión es importante. Hay gente que dice, hay que pedirle a María porque ella intercede. Y yo le he dicho, bueno, ¿y dónde está la cita esa? Ella intercedió para que hicieran el vino en las bodas de Caná. Pero también el centurión le dijo al Señor, mi siervo está enfermo, declara la palabra. También la viuda, la mujer que tenía el flujo de sangre, ella misma fue, no le pidió a nadie, tocó el manto y se sanó. Pero el que tenía la hija enferma, también le dijo, Señor, mi hija está enferma. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios, pero también tenemos que pedirle por los demás. Eso se llama intercesión. ¿Por qué Dios me pone a hacer esta prédica que había hecho como 2 años? Porque es necesario que sepamos que el fortalecimiento de una iglesia está en la oración. El fortalecimiento, que una iglesia sobreviva, que una iglesia sea próspera espiritualmente, está en la oración. Muchas veces lo que más se ve en una iglesia de pronto sea el grupo de alabanza, el grupo de adoración, las campañas evangelísticas, puede ser lo que más se ve. Pero lo que más está sosteniendo una iglesia es el grupo de intercesión. Los que oran, esos son los guerreros que están escondidos. Pasa como cuando en la película que nos hemos visto de Troya, que entró un caballo y que por dentro llevaba un ejército y los destruyó. Para nosotros destruir esas fuerzas del enemigo, esas oposiciones, esos principados, solamente lo vamos a hacer con la oración. Es como si a través de esa oración nosotros mandáramos personas por debajo que van cavando para entrar a una ciudad y tomarla. No se ve. El grupo de intercesión es el que menos la gente quiere. ¿Por qué? Porque nadie los aplaude. De pronto un hermano se sanó y no sabe que es que había un grupo de personas orando por él. Nadie aplaude eso. Pero si de pronto viene un evangelista y declara una palabra y alguien es tocado, hay aplausos para el Señor.
pero con la intercesión no hay aplausos, pero esa es la más fuerte, esa es la que sostiene, esa es la columna. Entonces, es importante que nosotros nos levantemos. Lo que aprendimos vamos a ponerlo en práctica. Vamos a creer que cuando oremos, Dios nos está escuchando. Vamos a orar creyendo que Él nos está escuchando. Pero el Salmo 18 dice: levanté mis manos al Señor y son manos limpias. Si mis manos no fueran limpias, Él no me hubiera respondido. Vamos a limpiarnos de toda impureza. Vamos a limpiarnos de toda impiedad. Vamos a poner en orden nuestra casa. La palabra del Señor dice: el juicio comienza por casa. ¿Tú quieres ver cambios en tu trabajo? Queremos ver cambios en este país. Hay que votar. El problema no es el presidente. El problema es que la iglesia no está orando. Nosotros queremos ver un país que esté mejorando, un barrio que esté mejorando. Queremos ver tranquilidad, aunque hay que entender algo. La persecución viene. La Biblia dice que nos van a perseguir, que por causa del evangelio seremos vituperados. Pero en nuestra casa, que es una embajada del cielo, tiene que haber paz, tiene que haber tranquilidad. Nosotros tenemos que buscar al Señor en oración. No podemos pensar que Dios nos responde si no nos congregamos, si no oramos, si no leemos la Biblia, si no hacemos ayuno, si no hacemos vigilia, si no hacemos oración, porque dice: hacemos las cosas que son agradables a Dios. Vamos a poner en práctica eso, vamos a orar. Cada uno pídale al Señor. Yo los voy a ayudar, los voy a dirigir, pero cada uno dígale al Señor hoy cuál es su necesidad. Amado Dios, Jehová de los ejércitos, sabemos que escuchas nuestra oración, Señor. Tu palabra dice que tú escuchas a tus hijos, Señor. Padre, te pedimos, Dios, que nos hagas morir a la carne, Señor. Sabemos que la carne siempre va a estar ahí, pero ayúdanos a crecer en el Espíritu, Señor. Hoy nuestra oración es diferente, Señor. Hoy no te vamos a pedir sanidad. Hoy no te vamos a pedir empleo. Hoy no te vamos a pedir prosperidad. Te vamos a pedir que nos afirmes como hijos tuyos, que nos afirmes en tu iglesia universal, que nos afirmes en esta iglesia como personas de oración, Señor. Padre, queremos que nos llamen como Moisés, hombre de oración, mujer de oración, Señor. No queremos que nos conozcan porque hagas milagros a través de nosotros, Señor, sino porque vean que somos de oración, que tu presencia nos acompaña, Dios, que estamos ungidos, pero porque la oración nos da comunión contigo, Señor. Padre, que las personas puedan decir como de Moisés: pasó 40 días en el monte y su cara resplandece. Que las personas digan: algo hay en él diferente, está cambiando, algo hay en él. Cuando él llega la paz, cuando él llega se acaban los problemas, porque es tu presencia con nosotros, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, no pidiéndote riquezas, Señor, sino que nos hagas amarte más. Y el que te ama te busca, Señor, y el que te ama quiere estar contigo, y el que te ama, Señor, se desprende del mundo. Tu palabra dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, amemos a Dios. Bendito Dios, es necesario, Señor, que estemos ante tu presencia más tiempo, Dios. Muchos tendremos 5, 10, 15 años, Señor, pero nos hemos enfriado, Dios. Tu palabra dice que hay que volver al primer amor, ese cuando compartíamos contigo, cuando en nuestra casa, Señor, corríamos al cuarto a buscarte, cuando en el trabajo, Señor, pensábamos en ti con amor, Dios. Aviva ese amor, Señor, aviva ese amor, Dios. Estamos aquí no buscando al hombre, sino buscándote a ti, Dios, y te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, quien dio su vida por nosotros. Qué mayor prueba de amor la que diste dando a tu Hijo, qué mayor prueba de amor la de Jesucristo dando su vida por nosotros pecadores. Padre bendito, estamos aquí, Señor, porque necesitamos de ti, Dios, pero haznos amarte más. Tu palabra dice que depende de nosotros porque hay que disponer el corazón como Daniel, pero también depende de ti porque tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer en el corazón de cada persona. Ayúdanos a amarte más, Señor. Haznos amarte más, Dios. Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí estamos, Señor. Padre, el enemigo que ha robado
llamado, nuestra familia, no caerá vencido si no oramos, Señor. Enséñanos a orar. Los apóstoles dijeron, queremos más fe. Tu palabra dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. En tu presencia escucharemos tu palabra y tendremos más fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Padre, nuestra familia, Señor, ayúdanos a pelear por ella. Tu palabra dice que nos pongamos la armadura de la fe con que podamos derrotar al enemigo, Señor. Bendito Dios, hoy te pedimos que nos pongas esa armadura, Señor, el yelmo de la salvación, Padre, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, las botas que son el apresto por llevar el evangelio, el escudo de la fe con que podamos apagar los dardos de fuego del enemigo y la espada que es la palabra de Dios. Señor, ayúdanos en oración a conocer tu voluntad, a no perder el tiempo. Tu palabra dice, no hagan vanas palabrerías como los gentiles que piensan que por sus muchas palabrerías serán escuchadas. Ayúdanos a ser sinceros, Señor, cuando oremos. Ayúdanos, Señor. A ti nadie te puede, Señor, mentir, Señor. Ayúdanos a abrir nuestro corazón a ti, Señor. Tú nos conoces. Tu palabra dice que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, mi embrión vieron tus ojos, dice tu palabra.